Entonces, realmente lo que vamos a hacer hoy es estudiar dos tipos de integrabilidad que normalmente estamos acostumbrados a verla como un solo tipo. Y a las dos se les suele llamar integrabilidad Riemann, aunque realmente tienen orígenes distintos. Vamos a comenzar por lo que sería la integrabilidad de Darboux y luego por lo que es la integrabilidad Riemann. Al final uno ve un teorema que te dice los dos conceptos son equivalentes y es por lo que intuitivamente estamos acostumbrados a llamar a las dos cosas igual, aunque tienen un origen distinto. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el marco de trabajo en el que vamos a estar, porque vamos a trabajar con funciones, pero siempre con unas funciones muy concretas. Y es que vamos a trabajar o a considerar funciones reales, pero que van a ir de un cierto intervalo a, b, que va a ser un subconjunto de R, en R, que son funciones acotadas. Es decir, todo el rato vamos a trabajar siempre con funciones acotadas. Y lo que vamos a hacer va a ser realizar dos tipos de construcciones sobre nuestros intervalos, que nos van a dar por un lado el concepto de integrabilidad Darboux y por otro lado el concepto de integrabilidad Riemann. Aunque como decimos, a la primera realmente ya vamos a utilizar la notación de integrabilidad Riemann porque es a lo que estamos acostumbrados. Primera definición que nos hace falta es el concepto de partición de un intervalo. Lo vamos a necesitar para construir las sumas, aunque también sirve para muchos conceptos. Entonces, una partición P de un intervalo a, b es un conjunto de puntos, un conjunto P mayúscula que tiene una serie de elementos que estamos acostumbrados a denotar mediante x0, x1 hasta x sub n con una serie de condiciones. Y es que exigimos que el primer punto coincida con el extremo izquierdo del intervalo. Luego la partición va creciendo, es decir, el x1 es mayor que el x sub 0 y así de forma sucesiva hasta que llegamos al punto x sub n, que el último punto debe coincidir con el extremo derecho de nuestro intervalo. Es decir, lo que estamos haciendo es separar el intervalo en una serie de puntos. Esos puntos se suelen llamar nodos y a los intervalos los llamamos los subintervalos correspondientes. Entonces, con esta partición podemos generar lo que se llaman las sumas de Darboux. ¿De acuerdo? Es decir, gracias a, a las particiones podemos definir las sumas superiores e inferiores de Darboux. Realmente francés es uno de los idiomas que no conozco, no sé cómo se pronunciará Darboux precisamente. Si es Darboux, si es Darboux, no lo sé. Bueno, es el único que no me sé. ¿Cómo? La suma superior le ponemos un u de upper de la función f asociada a la partición correspondiente. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo un sumatorio desde k igual a 1 hasta n, en el que estamos evaluando un cierto elemento que llamamos m sub k de f por la amplitud de este intervalo x sub k menos 1. Y una suma inferior, L de lower, de fp, que se define de forma similar, donde tomamos el sumatorio también desde k igual a 1 hasta
hasta n de un cierto término m minúscula sub k de f por este término x sub k menos el x sub k menos 1. ¿Quiénes son estos dos términos? Este m mayúscula sub k de f es simplemente, por definición, tomar el supremo para los valores de x que estén en el intervalo x sub k menos 1 hasta el x sub k de la función f de x. Mientras que el término m minúscula sub k de f lo que está haciendo es tomar el ínfimo para los valores de x de nuestro intervalo x sub k menos 1 hasta x sub k de la función f de x. Y si te fijas, lo que estamos haciendo aquí, al restar al x sub k el término x sub k menos 1, estamos multiplicando por la amplitud que tiene este intervalo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto podemos visualizarlo de forma geométrica muy fácilmente. Y es que podemos visualizar ambas sumas. ¿Cómo? Lo único que estamos haciendo es, bueno, pues yo represento la gráfica de mi función. Aquí X, aquí Y, 0. Y decimos, bueno, pues desde un cierto punto A, por ejemplo aquí, lo que sea, hasta un cierto punto B aquí, ¿de acuerdo? Y ahora hacemos una partición en los puntos que sean. Decimos, por ejemplo, vamos a dibujar 4 puntos, es decir, comienzo en un cierto valor x sub 0, luego voy a poner por aquí, pues no sé, puedo poner aquí un punto x sub 1, luego puedo poner aquí lejos el punto x sub 2 y aquí pongo el último que sería el punto x sub 3, ¿de acuerdo? Entonces tengo que irme a donde están los valores de mi función. Por aquí. Y lo que estoy haciendo con esta suma, claro, yo quiero ver quién sería cada suma. Quiero estudiar quién es la suma superior de fp, que en este caso sería un sumatorio desde k igual a 1 hasta 3, de lo que llamamos m sub k de f por el sumatorio, bueno, por el x sub k menos el x sub k menos 1. Y luego tendría una L de fp, que en este ejemplo sería el sumatorio desde k igual a 1 hasta 3 del m minúscula sub k de f por el x sub k menos el x sub k menos 1. ¿Cómo podemos visualizarlo? Bueno, me fijo en el intervalo x0, x1, que sería este intervalo de aquí. El x0, x1. En este intervalo voy a buscar el valor máximo que toma mi función. Oye, pues veo que en todo este intervalo, pues el máximo lo toma, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Este valor sería el m sub 1 de f. Y yo estoy multiplicando este valor m sub 1 de f por la amplitud de este intervalo. Y eso me da el área de una cierta figura geométrica. ¿De qué figura geométrica? De un rectángulo que tiene altura m sub 1 de f y por base tiene lo que valga el intervalo x0, x1. O sea que me está dando el área de toda esta figura. Lo mismo voy a hacer cuando me vaya el intervalo x1, x2, pues voy a ver que el máximo, por ejemplo, está aquí arriba. Me va a dar todo este intervalo, bueno, todo este rectángulo. Y igual para este intervalo x2, x3, también resulta que la altura me ha caído también ahí. Y también me va a dar
todo este rectángulo. O sea que la suma superior de Darboux es precisamente sumar el área de esos tres rectángulos que tenemos ahí. Cuando nos vamos a las sumas inferiores, lo que estoy buscando es el valor mínimo de este intervalo. Pues veo que el mínimo lo toma aquí, ¿verdad? Y entonces construiría yo este rectángulo que tenemos aquí. Y cuando me voy a intervalo x1, x2, busco el valor mínimo. Ah, pues veo que el valor mínimo está aquí. Y lo que construyo de nuevo es el rectángulo que tiene ese área. Y en este intervalo veo que el valor mínimo está aquí, un poquito por encima. Y construyo también el rectángulo que tiene ese área. Y la suma de esos tres rectángulos me daría la suma inferior de Darboux. ¿Vale? Entonces, conforme yo tengo una cierta partición, puedo estudiar el valor de la suma de las áreas de todos los rectángulos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque hay un primer resultado que me permite relacionar estos conceptos. Claro, nosotros estamos viendo que de manera intuitiva, por definición de la m mayúscula y de la m minúscula, m mayúscula es el supremo en un cierto intervalo, mientras que la m minúscula es el ínfimo en ese intervalo. Obviamente el supremo es siempre mayor que el ínfimo. Por lo tanto, en un mismo intervalo, el rectángulo azul siempre va a tener un área mayor o igual que el área del rectángulo morado correspondiente, ¿verdad? Sí. Si eso ocurre para cada uno de los intervalos, cuando yo sume todos esos rectángulos, la suma va a ser mayor. Es decir, tenemos aquí un resultado que lo podemos poner como una proposición que nos dice que eso, que parece intuitivo, realmente no es que sea intuitivo, sino que es un resultado. Es decir, se tiene que cuando yo cojo un valor m minúscula por la amplitud de intervalo b menos a, eso va a ser menor o igual que la suma inferior de Darboux de f para la partición p, que va a ser menor o igual que la suma superior de f para la partición p, y va a ser menor o igual que un cierto valor en mayúscula por el b menos a. ¿Y quiénes son estos valores m minúscula y m mayúscula? Pues el m minúscula es igual que el m sub k, pero en lugar de calcular el mínimo en cada uno de esos intervalos, calculo el ínfimo en todo el intervalo AB de la función f de x. Mientras que el f mayúscula, o bueno, perdón, la m mayúscula, es calcular el supremo, pero no en cada uno de esos intervalos, sino en todo el intervalo al mismo tiempo. En todo el intervalo AB de la f mayúscula. Realmente lo que sabemos además es que este ínfimo va a ser alguno de los ínfimos que ya hemos calculado, mientras que este supremo va a ser alguno de los supremos que ya hemos calculado. ¿De acuerdo? Porque si lo voy calculando en cada intervalo, alguno de esos será el más grande de todos, pues ese será el supremo en todo el intervalo AB. Y esto ocurre para toda partición P que yo coja del conjunto de las particiones. Al conjunto de las particiones, por poner una notación, solemos denotarlo mediante una P caligráfica, así curvadita, del intervalo A, B. Y esta P caligráfica representa el conjunto de todas las particiones que se pueden hacer del intervalo A, B. Pues independientemente de la partición que tú cojas, siempre vas a tener que la suma de Darboux superior es mayor o igual que la suma de Darboux inferior. Y además es más chico que si cojo el rectángulo grande con la altura máxima, y es más grande que si cojo el rectángulo mínimo de la altura mínima. Podríamos encerrar aquí en un rectángulo grande, es decir, como completar este hueco, y aquí quitarnos estos dos trocitos que nos sobran aquí un poquito. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están diciendo estos valores izquierdos y derechos que tenemos aquí. Bueno, pues con estas sumas superiores e inferiores vamos a poder introducir ya lo que sería el concepto de integrabilidad Darboux. Que aunque es el concepto de integrabilidad Darboux, realmente lo vamos a denotar como integrabilidad Riemann. Es un poquito una trampa, pero estamos acostumbrados a hacerlo así y al final resulta que ambos conceptos son equivalentes. Bueno, pues tenemos entonces nuestra definición, que sería qué vamos a entender nosotros por el concepto de integrabilidad Darboux. Bueno, pues igual estamos trabajando con una función
acotada siempre en intervalo AB, entonces llamamos integral superior e inferior Darboux de la función f en AB a las siguientes integrales. Lo podemos notar mediante simplemente una U mayúscula y aquí la F y ya no escribimos la partición. Otra notación a la que estamos habituados es a escribir el símbolo de integral con el A y el B y ponerle una raya horizontal superior en la parte de integral de f de x diferencial de x. Ambas formas son válidas, es simplemente notación. Utilizamos una u otra en función de lo que más nos guste. A lo mejor UDF tienes que escribir menos cosas que la integral de A y B de f de x con la raíz encima diferencial de x. Entonces, si estás haciendo muchos cálculos, a lo mejor te interesa escribir simplemente UDF. O a lo mejor no, porque me puedo liar con la UDFP y se me olvida que tenía una UDFP y lo llamo simplemente UDF y no son la misma cosa. Porque esta integral superior de Darboux lo que es fijarme en las particiones que estoy estudiando y tomar el valor más chico que pueda tener esa suma superior. Es decir, yo quiero calcular la suma superior para una cierta partición. Pero quiero quedarme con el mínimo valor que pueda tomar esta posible suma superior. Es decir, vamos a estudiar el ínfimo para todas las posibles particiones que yo pueda elegir. Es decir, para todas las particiones P de nuestro conjunto de particiones del intervalo A, B, vamos a calcular esta suma superior. Y por otro lado, vamos a calcular lo que sería la integral inferior de Darboux, que llamamos L de f, y que lo denotamos también a veces como una integral entre A y B. Y le ponemos la rayita debajo de f de x diferencial de x, y que se define simplemente como dentro de todas las posibles sumas inferiores que podamos coger, quiero quedarme con las más grandes. Es decir, ahora tomo un supremo para todas las posibles particiones P que yo tome de mi familia de particiones del intervalo A, B, cojo el valor más grande al cual se van acercando esta familia de sumas inferiores. En particular, estos son dos elementos, dos números reales que puede tener un cierto valor, puede ser el mismo o no. Pero cuando estos dos valores coincidan, eso me va a gustar. Porque entonces, realmente, deberíamos llamar a este concepto integridad de Darboux. En los apuntes simplemente decimos que la función es integrable, es decir, decimos que f es integrable y aquí realmente si somos formales deberíamos decir que es integrabilidad Darboux porque es el modo en el que estamos introduciendo este concepto de integralidad, aunque en muchos sitios lo vamos a ver que a esto también lo llamamos integridad Riemann, aunque realmente la integridad de Riemann es otro tipo de construcción distinto, pero vamos a ver que se utilizan los dos nombres. Si no queremos tener problemas, decimos simplemente, integrable. ¿De qué tipo? No, eso ya no me interesa. Obviamente, como esto es la integral superior e inferior de Darboux, se llama integrabilidad Darboux. Pero es que va a decir, no, es que esto lo llamamos integralidad de Riemann. Y tú estás diciendo que se llama la integral superior e inferior de Darboux. Pues vas a ver que también hay muchas ocasiones en las que a esto se le llama integral superior e inferior de Riemann. Por decirle todo para Riemann y no le dejamos nada a Darboux, pobrecito. No pasa nada. Simplemente decimos que es integrable si ambos valores coinciden. Es decir, si U de f coincide con L de f. Es decir, si la suma o si la integral superior e inferior coinciden. ¿Vale? Además, ha dicho valor común. Lo llamaremos
integral de f en el intervalo AB. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Pues en lugar de tener que ponerle rayita arriba, rayita abajo, vamos a escribir simplemente la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Y este valor va a ser precisamente ¿quién? Lo que valga la integral superior o lo que valga la integral inferior, porque ambas valen lo mismo. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿qué ocurre? Que cuando mi función es integrable, escribimos entonces que f pertenece y ponemos aquí una R caligráfica del intervalo a, b. Pues claro, de los dos nombres de Darboux o Riemann, ¿cuál es el que empieza por R? Precisamente Riemann, ¿verdad? Pues resulta que estamos más acostumbrados a escribir f perteneciente a R de AB, significa que f es una función integrable Riemann. Oye, ¿y la integridad de Darboux por qué no escribimos f perteneciente a D de AB? Porque normalmente la D la utilizamos para derivadas, no para integrales. Y porque realmente el que ha tenido más tirón en la parte de integridad fue Riemann frente a Darboux. Darboux es como el olvidado, aunque realmente son definiciones similares. Pues, aunque realmente todos estos conceptos son los conceptos de integralidad de Darboux, los solemos trabajar como si fuesen integralidad de Riemann y escribimos f perteneciente a R de AB. Y nos da igual, y no pasa nada, ¿vale? Entonces ahora algunas propiedades o algunos resultados que queremos ver son relativos a qué ocurre cuando trabajamos con funciones que son integrables y hacemos operaciones entre esas funciones, ¿vale? En particular tenemos una serie de resultados que nos permiten trabajar con estos conceptos de integridad Darboux o integridad Riemann. En particular tenemos un primer resultado y nos dicen, bueno, pues sea f una función integrable, vamos a decir integrable a seca simplemente, aunque nos estamos refiriendo a la integralidad de Darboux y lo estamos denotando como integralidad Riemann. Entonces, si tenemos dos valores, dos escalares alfa y beta, es decir, pertenecientes a R, con beta es menor o igual que f, que es menor o igual que alfa, entonces también podemos encontrar una relación entre las integrales, es decir, beta por la amplitud del intervalo b menos a es menor o igual que la integral de f en el intervalo AB. Y también es menor o igual que alfa por la amplitud del intervalo b menos a. Es decir, que la integral es una función, por así decirlo, monótona en el que me mantiene las desigualdades que tenemos sobre las funciones. En particular, si yo sé que el valor absoluto de mi función es menor o igual que una cierta constante positiva m mayúscula, entonces también soy capaz de relacionar el valor absoluto de mi integral entre a y b. Es decir, que si yo cojo la integral entre a y b de f de x diferencial de x, soy capaz de acotar el valor de esta integral por la constante m que multiplica a la amplitud de intervalo b menos a. Y aquí realmente el porqué de esto es debido a un resultado que vamos a ver más adelante, cuando estudiemos el álgebra de las funciones integrables, que nos va a permitir relacionar mucho mejor qué ocurre con este valor absoluto y con la integral. Pero de momento no vamos a trabajar con eso, simplemente tenemos esta relación, ¿vale? Una cosa que hemos visto aquí y no le hemos prestado mucha atención, si volvemos atrás, es que aquí estamos estudiando el ínfimo de estas particiones, ¿verdad? Claro, yo quiero coger la menor suma superior de todas las posibles sumas superiores que podamos tener. Entonces, en cierto modo, a mí me gustaría ver si hay algún modo de que yo pueda comparar las particiones unas con otras. Y resulta que sí vamos a tener un modo de comparar particiones. Y el modo de comparar particiones es a partir de un concepto que vamos a llamar el concepto de partición más fina. Ese concepto es el que nos va a permitir
como decimos, comparar las particiones unas con otras y a partir de ahí ir construyendo de forma más sencilla los conceptos de integralidad. Es decir, definición. Decimos, bueno, pues sea P y Q dos particiones, es decir, pertenecientes al conjunto de todas las particiones de nuestro intervalo A, B. Entonces decimos que P es más fina que Q si la partición Q está contenida en P. Y muchas veces lo denotamos por P y le solemos poner como un cierto menor o igual así curvadito Q. ¿De acuerdo? Que P sea más fina que Q, lo único que está diciendo es que P tiene los mismos nodos que Q y aparte tiene algunos puntos más. Pero lo importante es que Q tiene que estar contenido en P como conjunto. No puedo comparar dos particiones que no tengan la misma cantidad de elementos. Es decir, si yo dijese, es que tengo aquí una partición que tiene estos 3 puntos y tengo aquí una partición que tiene estos 4 puntos azules. La azul no es más fina que la P, porque la P no está contenida en el azul. Necesitaría que, para que fuese más fina, tuviese también a este punto negro, a este punto negro, a este punto negro y aparte tuviese estos 3 puntos adicionales, por ejemplo. Pero tiene que coincidir en los puntos que ya tenía una de ellas. ¿Vale? Si simplemente pongo puntos distintos a que ponga más puntos, no significa que sea más fina. Lo que necesito es que sean los mismos puntos y algunos más. Es decir, que como conjunto una partición esté contenida en la otra. Pues resulta que este concepto nos interesa mucho a nosotros porque me va a permitir estudiar el comportamiento que tienen las sumas inferiores y superiores. Es decir, tenemos aquí un lema que nos dice precisamente el comportamiento que tienen estos elementos. Entonces, sea f que va del intervalo AB en R una función acotada. Y vamos a tomar dos particiones, P y Q, de nuestra familia de particiones, es decir, de la P caligráfica del intervalo A, B. Entonces, tenemos una serie de resultados que nos dice qué ocurre con el comportamiento de estas sumas inferiores y superiores. Primero, si Q está contenido en P, es decir, si la partición P es más fina que la partición Q, es decir, P es más fina que Q, entonces ¿qué ocurre? Pues resulta, yo ya sé una cosa. Lo que yo sé es que la suma inferior de f en la partición P es siempre menor o igual que la suma superior de f en la partición P. Eso ya lo sabía. Pero, ¿cómo relaciono particiones distintas entre sí? Pues si P es más fina que Q, eso significa que he dividido en mayor cantidad de intervalos. Por lo tanto, estoy afinando mejor los huecos que quedan en esos rectángulos. Y por lo tanto, el área que me está sobrando es menor. Es decir, la partición o la suma superior en la partición P, que es más fina, toma un valor más chico, es decir, te sobra menos que en la partición más grande. Más grande me refiero a que tiene menos puntos porque los huecos son más grandes. Mientras que la suma inferior estoy acercándome mejor a ese valor porque estoy rellenando mejor los huecos por debajo y entonces la suma inferior es más grande cuando voy añadiendo más puntos que cuando tengo una cantidad menor de puntos.
Cuanto más puntos tengas en tu partición, mejor estás haciendo estas aproximaciones de suma inferior y suma superior. ¿Vale? Además, esto lo hemos hecho porque sabíamos que una era más fina, tenía los mismos puntos y algunos más. Y en general, ¿cómo comparamos dos particiones cualesquiera si no son más finas que otras? Hombre, no hay mucho que puedas comparar, salvo decir que independientemente de la partición que tú cojas, siempre la suma inferior va a ser más chica que la suma superior. Da igual que sea una más fina que la otra. Es decir, si yo cojo una partición cualquiera y cojo otra partición cualquiera, siempre voy a tener que la suma superior va a ser más grande que la suma inferior. Esto es independientemente de las particiones P y Q que nosotros tomemos. Es la única relación que puedo establecer si no sé que una es más fina que la otra. Cuando sí sepa que una es más fina que la otra, puedo hacerlo todavía mejor, ¿vale? En concreto, si las sumas inferiores son más chicas que las sumas superiores, independientemente de la partición que cojamos, esto me está dando como consecuencia que la integral inferior de f va a ser siempre menor o igual que la integral superior de f. Porque aquí estamos tomando la mayor de las sumas inferiores y aquí estamos tomando la menor de las sumas superiores. Pero si la suma inferior siempre es más chica que la suma superior, da igual que tome la más grande, siempre va a seguir siendo más pequeño que la menor de estas sumas superiores. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, estas son algunas relaciones que tenemos aquí con todos estos elementos. Hasta ahora hemos introducido el concepto de integrabilidad, pero no hemos visto cómo podemos estudiar que algo sea integrable. Sí, con la definición, pero la definición implica tener que estudiar ínfimos y supremos de particiones. ¿Cuántas particiones podemos hacer nosotros en un intervalo? Infinitas. Yo no voy a estar comprobando infinitas particiones de intervalo a ver si funcionan o no, ¿verdad? Una cosa es la definición y ahora a nosotros nos gustaría tener una caracterización. Un modo más sencillo de comprobar si algo es integrable o no. Y entonces vamos a ver una serie de resultados que nos van a permitir a nosotros estudiar cuándo una función es integrable. Tenemos un primer resultado que normalmente es lo que llamamos una caracterización de tipo Cauchy. Aunque también se llama a veces este resultado la condición de Cauchy para la integralidad. Entonces decimos, bueno, pues sea f, nuestra función que va de nuestro intervalo a b, en R, que es una función acotada. Entonces, tenemos que f es integrable y lo vamos a denotar con esta f perteneciente a la R caligráfica del intervalo a, b. Sí y solo si, ¿qué ocurre? Esto significa que f pertenezca a R de b, que el ínfimo de las sumas superiores de Darboux coincide con el supremo de las sumas inferiores de Darboux. Dice, bueno, muchas cosas que calcular. Bueno, pues tenemos una caracterización que nos dice que para todo epsilon mayor que 0, vamos a ser capaces de encontrar una partición P, es decir, una P mayúscula que pertenece al conjunto de las particiones del intervalo a, b, tal que se tiene que la diferencia entre la suma superior de Darboux y la suma inferior de Darboux es menor que este epsilon que yo he prefijado. Tenemos que entender el epsilon como ¿qué diferencia quieres que haya tú entre la suma inferior y la suma superior? Pues puedes elegir el epsilon todo chico o todo grande que tú quieras. Cuanto más chico, lo único que me está diciendo es que siempre vas a ser capaz de encontrar una partición donde la diferencia entre esas dos sumas es todo lo chica que tú quieras. Esa es la parte que nos interesa. Y entonces eso es equivalente a decir que esos dos conceptos al final van a ir igualándose. Pero también tenemos un resultado que nos permite trabajar en lugar de con esta existencia
de diferencia entre las sumas inferiores y superiores con una cierta parte o concepto relacionado con límites, pero trabajando con límites de partición. Es decir, tenemos otra caracterización que nos dice lo siguiente. Igual para una función f que vaya de a b en r, es decir, sea f que va de nuestro intervalo a b en r, una función acotada. Bueno, pues entonces resulta que este resultado viene distinto en los apuntes, viene un poquito más extenso, pero porque viene separado en dos partes, no sé por qué. Por ponerlo más claro, no sé. Viene como 1 y 2, aunque en realidad es un sí, solo sí. Mi función es integrable si, solo si, yo soy capaz de encontrar una sucesión Q sub n de particiones, es decir, una sucesión Q sub n que esté contenida en el conjunto de particiones del intervalo AB, tal que se verifica que el límite, cuando la n tiende a infinito, de lo que serían las sumas inferiores de Darboux evaluado en la partición Q sub n, coincide con el límite cuando la n tiende a infinito de las sumas superiores de Darboux de f en esta partición Q sub n, y ese valor común es el que vamos a llamar nosotros precisamente el valor de la integral de f en intervalo AB, porque sabemos que coinciden. ¿De acuerdo? Es decir, que también podemos caracterizar, lo que pasa que, bueno, en lugar de hacerlo para cualquier epsilon, encontrar una partición, tienes que encontrar una sucesión de particiones de modo que verifiquen esto. Y dices, pues a ver hasta qué punto esto es más sencillo que lo otro. Tampoco queda tan claro. El objetivo al final es conseguir llegar a alguna caracterización que sea súper fácil para caracterizar el concepto de integrabilidad. Normalmente lo que estamos acostumbrados a oír es que esta integridad lo que está haciendo, o que el concepto de integral nos está dando el área que queda por debajo de la gráfica de la función. Vale, hay un porqué de eso y es que precisamente vamos a introducir una definición. Y vamos a introducir la definición de lo que es el área que queda por debajo de de la gráfica. Es decir, definición. Lo que vamos a hacer es un poco forzar ese concepto y decir, bueno, pues sea f una función que va de nuestro intervalo a, b en R, que sea integrable en el intervalo a, b con f mayor o igual que 0 en todo el intervalo a, b. ¿De acuerdo? Pues entonces se define el área de la superficie limitada por la gráfica de f el eje de abscisas y las rectas x igual a A y x igual a b, como la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Es decir, que el concepto de integralidad o la integral de Darboux de la función en intervalo AB nos da precisamente ese concepto de área que queda por debajo de la integral. Perdón, de la gráfica. Lo que estamos diciendo es que cuando representamos nuestra gráfica, tengo aquí mi función
Decimos, yo qué sé, por ejemplo aquí en un valor A, hasta que llegamos a un cierto valor B. Y aquí tenemos lo que sería la gráfica de y igual a f de x. Pues todo este área que queda por debajo, encerrada entre la gráfica de la curva y el eje horizontal, todo este área va a ser precisamente la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Y sí que lo que estamos diciendo es que el área que queda por debajo es precisamente esa aproximación que está habiendo entre las sumas superiores y las sumas inferiores de Darboux para las distintas particiones que nosotros vayamos escogiendo. Claro, aquí lo hemos hecho para la función f que es mayor o igual que 0. Pero si por lo que sea mi función f puede ser negativa, también lo podemos definir ese concepto de integral. Porque si f es menor o igual que 0, entonces tomamos simplemente menos la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Porque lo que queremos es que el área sea un valor siempre positivo. De este modo, si la función es negativa, le cambiamos el signo para que el resultado final sea también positivo. Y así no tenemos ningún tipo de problema con los elementos con los que estamos trabajando. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer con estas funciones, con este concepto de integrabilidad? Bueno, pues podemos estudiar distintas propiedades. Por ejemplo, ver qué ocurre cuando separamos en particiones. También podemos estudiar qué ocurre con qué condiciones tiene que cumplir una función para asegurarme que sea integrable. Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Primer resultado sencillito. Podemos llamarlo teorema o realmente proposición, porque es una simple propiedad. Lo que nos dice es que sea f una función que va de nuestro intervalo AB en R acotada. Y vamos a tomar un elemento C del intervalo AB abierto, es decir, que no sea ni el extremo A ni el extremo B. Entonces, lo que tenemos es que la función f es integrable en todo el intervalo AB si y solo si mi función f es integrable en AC unión integrable en CB. Es decir, que sea integrable en todo el intervalo AB es equivalente a decir que sea integrable en cada uno de los trozos por separado. Y además, podemos hallar una relación entre las integrales de cada intervalo, es decir, la integral entre a y b de f de x diferencial de x coincide precisamente con la integral entre a y c de f de x diferencial de x más la integral entre c y b de f de x diferencial de x. Lo que estamos haciendo aquí realmente es una propiedad que se llama de partición del intervalo. Es decir, podemos separar el intervalo de integración a b en dos intervalos más pequeños. Y si es integrable en cada uno de ellos por separado, es equivalente a decir que es integrable en todo el intervalo completo. ¿Vale? Claro, pero hay ciertos casos que a lo mejor no estamos acostumbrados a trabajar con ello, que sería, bueno, estamos acostumbrados a que el b sea el extremo grande. Pero ¿qué pasa si fuese el chico? ¿Cómo lo podemos intercambiar? Bueno, pues vamos a definir esos casos que a nosotros nos faltan para tener toda la posible casuística lística, es decir, definición. Decimos, bueno, si b fuese menor que a, definimos la integral entre a y b de f de x diferencial de x precisamente como intercambiamos el orden. Ponemos un menos delante y ahora ya podemos intercambiar la integral entre b y a
de f de x diferencial de x. Además, también vamos a definir un caso muy concreto que sería qué pasa cuando yo esté integrando entre un extremo a y el propio extremo a. ¿Qué pasa entonces si lo que tengo es un intervalo degenerado, por así decirlo? Porque en ese caso vamos a definir la integral directamente como 0. ¿De acuerdo? O sea que aquí tenemos ya todos los posibles casos que podemos tener. Si el A es menor que B, es como lo hemos hecho. Si el B fuese más chico, lo cambiamos. Y si fuese el mismo elemento, automáticamente decimos que es 0. Entonces, lo que nos gustaría a nosotros primero es tener un resultado de, bueno, ¿cuándo puedo garantizar yo la integrabilidad de nuestra función? Pues tenemos un primer resultado que nos dice, mira, hay ciertas funciones que se comportan muy bien con el concepto de integrabilidad. En particular, hay unas funciones que son lo que llamamos las funciones monótonas. Bueno, pues si nuestra función f es monótona, en el intervalo AB, entonces la función es integrable, es decir, f pertenece a la familia de funciones integrables en el intervalo AB. Pero hay otro tipo de funciones que a nosotros también nos gustan, que son precisamente las funciones continuas. Estamos acostumbrados a trabajar con funciones continuas casi todo el rato. Pero aquí podemos afinar un poquito más el concepto de continuidad con el que estamos trabajando. En particular, vamos a introducir un concepto que es el concepto de continuidad uniforme. Definición. Bueno, pues sea, bueno, decimos que f es uniformemente continua en un cierto intervalo y contenido en R. Si, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que para todo epsilon mayor que 0 exista un cierto valor delta que va a depender del epsilon que también sea mayor que 0, tal que si la diferencia que hay entre los puntos x y es menor que delta, entonces la diferencia que hay entre las imágenes, f de xy menos f de y, sea menor que epsilon para todo xy que yo coja de nuestro intervalo y. ¿Cuál es la diferencia de la continuidad uniforme con respecto a la continuidad a secas, por así decirlo? El lugar en el que estamos colocando el para todo xy. Porque este epsilon y este delta son independientes del punto xy. En la continuidad uniforme no depende de los puntos que yo esté eligiendo. Siempre se tiene esta desigualdad. Mientras que la continuidad lo que hacemos es que es continua en un punto. Primero fijamos el punto. Si existe un epsilon que depende del punto, existe un delta que depende del epsilon y del punto, de modo que se tiene esta desigualdad. Mientras que la continuidad uniforme colocamos los puntos al final. Y entonces estas desigualdades son siempre válidas independientemente de cuáles sean los puntos xy que yo haya elegido. ¿Y por qué es interesante este concepto de continuidad uniforme? Porque tenemos un resultado, que es el teorema de Heine, que nos dice cuándo funciones continuas son uniformemente continuas. Es decir, teorema de Heine, que nos dice, bueno, pues si f es continua en un intervalo cerrado y acotado, entonces es uniformemente continua.
En particular, las funciones continuas van a conformar otra familia de funciones que tienen buenas propiedades con respecto a la integrabilidad. Es decir, teorema, si f es continua, en nuestro intervalo AB, entonces la función también va a ser integral. Es decir, entonces f pertenece a la familia de funciones integrables en el intervalo AB que estamos estudiando. O sea que ya tenemos dos familias importantes de funciones que sabemos seguro son siempre integrables. Lo que serían las funciones monótonas, siempre crecientes o siempre decrecientes, y las funciones continuas. Y eso está bien porque son dos familias de funciones con las que estamos acostumbrados a trabajar. Propiedades que tienen funciones integrables. Es lo que llamaríamos nosotros aquí lo que sería el álgebra de funciones integrables. Que lo que nos dice es el comportamiento que tiene las funciones integrales cuando las combinamos entre sí de distintos modos. Es decir, sean f y g dos funciones integrales en un cierto intervalo a b. Es decir, pertenecientes a r del intervalo a, b. Bueno, pues entonces vamos a ver qué propiedades se verifican. ¿De acuerdo? Primera propiedad elemental que podemos hacer nosotros con funciones, que sería sumar. Bueno, pues elementalmente cuando yo sume f y g, el resultado va a seguir siendo una función integrable. Y además puedo estudiar la integral de la suma, es decir, la integral de la suma de f de x más g de x es precisamente la suma de las integrales. Entre g de x diferencial de x. Lo mismo ocurre con el producto, es decir, f por g también va a ser integrable. También ocurre con multiplicar por un cierto parámetro lambda la función f, también va a ser integrable. Esto sería para todo lambda perteneciente a R. También va a ocurrir con la monotonía con respecto a la desigualdad, es decir, si f es menor o igual que g, entonces la integral entre a y b de f va a seguir siendo menor o igual que la integral entre a y b de g. Y ocurre también con la función valor absoluto, es decir, la función valor absoluto va a ser también una función integrable y además podemos relacionarlo con la integral. Es decir, el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x diferencial de x va a ser menor o igual que la integral de la función valor absoluto. Todo esto que llamamos álgebra de funciones integrales lo que hace es que nos permite a nosotros estudiar las distintas propiedades cuando combinamos funciones integrales entre sí. ¿Vale? Hasta aquí es todo lo que sería la parte del bloque de funciones integrales. Ahora hay un siguiente bloque lo que nos dice es, vale, pero ¿cómo podemos trabajar en la práctica con estos elementos? Porque si yo quisiese calcular la integral de mi función, tengo que comprobar primero que es integrable y una vez que sé que es integrable, tengo que calcular esa integral diciendo, vale, es el límite o el supremo o el ínfimo de estas sumas superiores e inferiores. Es decir, tengo caracterizaciones para ver cuándo una función es integrable.
pero no tengo ninguna caracterización, ningún método fácil para calcular el valor de esa integral. Entonces ahora queremos dedicarnos a la segunda parte, a ver cómo puedo calcular el valor de esa integral de forma sencilla. Y para eso vamos a necesitar un nuevo concepto, que es el concepto de primitiva o antiderivada. Nosotros estamos acostumbrados en español a llamarlo primitiva, aunque el concepto formal en inglés es el concepto de antiderivada, que es el más correcto. Pero bueno, no da exactamente igual. Vale. Aquí, definición. Decimos, bueno, pues sea f una cierta función del intervalo a, b en R y una f mayúscula, que es lo que estamos acostumbrados a poner, la letra mayúscula, que debe intervalo a, b en R. Entonces decimos que f mayúscula es una primitiva o antiderivada de la f minúscula si cuando yo cojo la f mayúscula y la derivo, eso me da la f minúscula. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de primitiva o antiderivada. ¿Y por qué es interesante este concepto? Bueno, porque nos va a permitir relacionar estos conceptos con el concepto de integridad Darboux que hemos introducido inicialmente. En particular tenemos el siguiente resultado, teorema, que nos dice, bueno, es que si tengo una función f minúscula que es integral de Riemann, o bueno, vamos a decir simplemente integral, porque todavía no deberíamos llamar o hablar de Riemann. Si f es integrable simplemente y definimos una función f mayúscula de x que la vamos a definir como la integral definida entre a y x de f de t diferencial de t, y sabemos que esto está bien definido porque si mi función f es integrable en ab, también es integrable en cualquier intervalo más chico. Antes habíamos llamado a este punto c, ahora lo llamamos x, pero esto es un intervalo más chico que el ab. Estamos tomando ahora el intervalo AX o AC. Pues en ese intervalo mi función también es integrable. Luego tiene sentido que yo llame f de x a esta integral que sabemos que existe. Pues esta función resulta que tiene una propiedad muy guay. ¿Y cuál es la propiedad guay que nos gusta a nosotros de las funciones cuando trabajamos con ellas al principio? La continuidad. Pues resulta que f es continua en todo el intervalo AB cerrado. Este concepto se puede extender y se puede trabajar un poquito más para llegar a un resultado bastante más importante que me permite no solo trabajar con la continuidad, sino también con la derivabilidad. Y a ese concepto un poquito, o resultado un poquito más importante, es lo que vamos a llamar el primer teorema fundamental del cálculo integral. Es decir, vamos a tener dos teoremas fundamentales. Teorema, lo que llamamos el primer teorema fundamental del cálculo integral. Que es como decir, bueno, este teorema me lo tengo que saber sí o sí. Por lo menos este. ¿Vale? Entonces, sea f una función integral, es decir, perteneciente a R de nuestro intervalo AB. Y vamos a definir nuestra función f mayúscula como hemos hecho antes. Es decir, f mayúscula de x se define como la integral entre a y x de f de t diferencial de t. Bueno, pues si f minúscula es continua en un cierto punto c de nuestro intervalo a mayúscula, AB, entonces la f mayúscula
No es que sea solo continua en el intervalo, que eso ya lo sabemos, sino que si la función f también es continua, en particular es integrable, sabemos que la f mayúscula es derivable en ese punto c. Y además podemos calcular fácilmente su derivada. Porque resulta que la derivada de la f mayúscula en el punto c es simplemente evaluar la f minúscula en dicho punto c. ¿Vale? Eso es lo fundamental. También podríamos definir lo que sería la continuidad en el extremo A y en el extremo B. Claro, ahí no tiene mucho sentido la de continuidad porque no tengo función por la izquierda. Entonces decimos, bueno, pues si f es continua por la derecha de A, definimos lo que sería la derivada a la derecha, es decir, la f más prima del punto A, lo definimos como lo que vale la función f en el punto A. Mientras que si la función f fuese continua, pero por la izquierda del punto A, entonces definiríamos lo que sería la derivada menos en el punto B de la f mayúscula como lo que vale f en el extremo B. ¿De acuerdo? Pues este es el teorema fundamental que nosotros debemos conocer. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos diciendo que lo que yo estoy buscando es un modo ya no de estudiar si la función es integrable, sino de cómo calcular esa integral. Pues tenemos un primer resultado fundamental que es con el que hemos estado trabajando durante todo el bachillerato prácticamente. Corolario es lo que solemos llamar nosotros la regla de Barrow. ¿Qué nos dice la regla de Barrow? Si f es continua y vamos a tomar una f mayúscula es una primitiva de la f minúscula, bueno, pues resulta que entonces vamos a ver cómo podemos calcular la integral fácilmente. Es decir, entonces yo ya puedo calcular la integral entre a y b de la f minúscula de x, diferencial de x, como lo que vale la primitiva f mayúscula en el extremo b menos lo que vale la primitiva f mayúscula en el extremo a. Pues este es el primer resultado que tenemos nosotros para el cálculo de las primitivas, precisamente. Perdón, para el cálculo de la integral. No para estudiar si la función es integral, sino para ver cómo puedo calcular exactamente el valor de esa integral entre a y b. Si trabajamos un poquito más con estas funciones que tenemos aquí, con este resultado, llegamos a lo que sería el segundo teorema fundamental del cálculo integral, es decir, teorema. Este sería el segundo teorema fundamental del cálculo integral, que es como un poquito una extensión de lo que hemos llamado nosotros regla de Barrow. Bueno, pues sea f perteneciente a las funciones integrales, es decir, sea f una función integrable y f mayúscula una primitiva de f. Entonces, puedo calcular la integral entre a y b de f diciendo pues la integral entre a y b de f de x diferencial de x es precisamente lo que vale la primitiva f mayúscula en el punto A,
perdón, el punto B menos lo que vale la primitiva f mayúscula en el punto A. ¿Qué diferencia hay con el resultado anterior? Que aquí no estoy exigiendo la continuidad de la función f. Es un poquito menos fuerte, es decir, aquí no hace falta que la función sea continua. Antes sí me hacía falta. Entonces el resultado es más importante porque tener continuidad en la función me limita el cómo estoy trabajando yo con las funciones. Y entonces, una vez que ya tenemos estas herramientas para calcular las primitivas o calcular las integrales de forma sencilla a través de un concepto que es el concepto de primitiva, podemos estudiar una serie de resultados que me permiten a mí calcular muchas más formas de integrales. En particular, podemos obtener una serie de resultados que nos permiten calcular una amplia variedad de integrales. Y vamos a poner un poco aquí como listado, como decir, bueno, pues en lugar de con todo el enunciado formal, tendremos lo que llamamos formalmente como el teorema de cambio de variables. ¿Qué nos dice el teorema de cambio de variables? Ah, porque si tengo una f que sea continua en intervalo AB y tengo una función g que va del intervalo CD en el intervalo AB, que sea derivable con derivada integrable en CD, es decir, que la g' pertenezca al conjunto de funciones integrables en CD, entonces, ¿qué me está diciendo el teorema de cambio de variables? Bueno, pues que entonces puedo calcular la integral en GC y GD de nuestra función f de t diferencial de t como la integral entre c y d de lo que vale f evaluada en g de s por la derivada de g' en s diferencial de s. También tenemos lo que sería el concepto de integración por partes. ¿Qué nos dice la integración por partes? Bueno, pues integración por partes lo que nos está diciendo es que si tengo fg, que son funciones integrables, y tenemos una f mayúscula y una g mayúscula que son sus correspondientes primitivas, en el sentido de que la f mayúscula es la primitiva de la minúscula y la g mayúscula es la primitiva de la minúscula, pues entonces el método de integración por partes nos dice que la integral entre a y b de, y cuidado porque aquí viene la f mayúscula por la por la g minúscula, he dicho cuidado, ya me iba a equivocar yo, la f mayúscula por la g minúscula más la f minúscula por la primitiva g mayúscula, eso es precisamente, por así decirlo, como si está la función
con las derivadas cruzadas unas con las otras es simplemente coger la primitiva de f, evaluarla en b, multiplicarlo por la primitiva de g evaluada en b y restarle la primitiva de f evaluada en a por la primitiva de g evaluada en a. ¿De acuerdo? Junto con este teorema llega ahora una cadena de teoremas que es lo que llamamos los teoremas del valor medio. Es decir, a continuación obtenemos los teoremas del valor medio. Que tendríamos lo que sería el teorema del valor medio clásico, que nos dice, pues si f es continua en el intervalo AB, entonces puedo encontrar un punto C de mi intervalo AB con la integral entre A y B de f de x diferencial de x es precisamente lo que vale f en el punto C multiplicado por el intervalo b menos a. Tenemos también lo que sería el teorema de la media. ¿Qué nos dice el teorema de la media? El teorema de la media nos dice que si f es integrable y además f está siempre por encima de un cierto valor f en minúscula y por debajo de un cierto valor m mayúscula para todo elemento x de nuestro intervalo a, b, pues entonces podemos encontrar un cierto valor intermedio lambda a estos valores m minúscula y m mayúscula con lo que ocurre es que lambda veces la amplitud del intervalo b menos a coincide con la integral entre a y b de f de x diferencial de x. ¿Vale? Es básicamente casi el teorema del valor medio, porque lo único que está diciendo es que llamas lambda a este valor f de c, prácticamente. ¿Vale? Tenemos también lo que llamamos el teorema del valor medio generalizado. Llamamos generalizado porque en lugar de trabajar con una función f, trabajamos con dos funciones. Es decir, tenemos aquí f y g, que son continuas, y tengo una función g que es mayor o igual que 0. Pues lo que nos dice el teorema del valor medio generalizado es que entonces existe un cierto valor c de nuestro intervalo a, b con la integral entre a y b de f de x por g de x diferencial de x es precisamente lo que vale la función f en el punto C multiplicado por el valor de la integral entre a y b de la función g de x diferencial de x. Existen muchísimos teoremas de valor medio, muchísimos. Que una vez hicieron una lista, eran 1000 y pico de teoremas así relacionados que podemos estudiar. Es decir, que uno puede no parar nunca prácticamente de encontrar teoremas del valor medio y tratar de buscar relaciones con integrales y valores, ¿vale? Pero habíamos dicho que todos estos conceptos eran conceptos relacionados realmente con lo que habíamos llamado nosotros la integralidad Darboux. Pero tenemos otro concepto que es el concepto de integralidad Riemann. Entonces nos gustaría a nosotros tratar de ver esa relación que existe entre uno y otro.
Y para eso tenemos que introducir lo que serían las sumas de Riemann. Entonces vamos a ver cómo se hacen con las sumas de Riemann. Porque para las sumas de Riemann vamos a hacer una cosa similar, y es que también vamos a trabajar con particiones. Pero en lugar de trabajar con las particiones y buscar el máximo y el mínimo, vamos a coger puntos arbitrarios. Entonces, dada una partición P perteneciente al conjunto de particiones de nuestro intervalo A, B, definimos el diámetro de P como, le ponemos dos barritas como si fuese una norma, y esto se define como el valor máximo que toma la diferencia de dos puntos consecutivos de mi partición, es decir, entre el x sub k y el x sub k menos 1, donde k varía entre 1, 2 hasta n. Es decir, este diámetro está diciendo, bueno, pues a lo mejor las particiones son equidistantes, o a lo mejor no. A lo mejor hay una diferencia entre el x0 y el x1 que del x1 al x2. Pues vamos a buscar cuál es la diferencia más grande entre dos puntos consecutivos. Y a eso lo vamos a llamar nosotros diámetro de nuestra partición. Bueno, pues entonces decimos que f es, bueno, más que decimos, sino resulta que tenemos entonces que también podemos caracterizar la integralidad gracias a este concepto de partición. Es decir, f es integrable en nuestro intervalo a, b, si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un cierto delta mayor que 0, tal que para toda partición que yo coja P de nuestro conjunto de particiones del intervalo AB con el diámetro de mi partición P es más chico que ese valor delta, se tiene que la diferencia entre la suma superior de Darboux y la suma inferior de Darboux de f la partición P es más chica que epsilon. Bueno, pues ya estamos empezando a caracterizar el concepto de integridad, aunque sigue siendo integridad de Darboux, a través de este concepto. Pero incluso podemos hacerlo también por sucesiones, como ya hemos visto. Porque también vimos que si, además, si f es integrable y yo tengo una sucesión P sub n contenido en nuestro conjunto de particiones del intervalo a, b, y esto verifica que la norma o el diámetro de estas particiones P sub n tienden a 0 cuando la n tiende a infinito, entonces resulta que esas particiones verifican una cosa muy importante, y es que la integral entre a y b de nuestras particiones coincide precisamente con el límite de la suma superior e inferior evaluada en esa partición P sub n. Es decir, que esto coincide con la suma inferior de f evaluada en P sub n, y también coincide con el límite de las sumas superiores de Darboux de f evaluada en la partición P sub n, siempre y cuando P sub n sea una sucesión de particiones que cumplen que tienden a 0. Bueno, pues con esto podemos irnos precisamente ahora a lo que sería el concepto de integral o de suma de Riemann, porque se parece mucho a lo que sería la suma de Darboux. ¿Qué hemos hecho en la suma de Darboux? Hemos dividido
el intervalo AB en distintos subintervalos. Y en cada subintervalo me he quedado con el punto donde la función alcanzaba el valor máximo y donde alcanzaba el valor mínimo. Y he cogido ese punto en concreto. Pero ¿por qué tengo que coger ese punto? ¿Por qué no puedo coger cualquier otro punto del intervalo el que nos dé la gana? Pues eso es lo que dijo Riemann. Dice, ¿por qué tengo que coger el máximo y el mínimo? ¿Por qué no cojo otro? Si total, tú lo estás achicando cada vez más, me va a dar igual que sean más grandes o más chicos, porque cada vez lo vas a hacer mejor, independientemente del punto que tú elijas. Pues efectivamente. Y eso nos lleva a nosotros a lo que sería el concepto de suma de Riemann. Es decir, definición. Riemann dijo, nah, a mí me dejáis de tontería de tener que coger más grande y más chico, sea P, que vamos a llamarlo aquí x0, x1 hasta x n, una partición de nuestro intervalo AB. Y sean unos puntos que vamos a llamar T sub 1, T sub 2 hasta T sub K, puntos también del intervalo AB, arbitrarios, pero de modo que cada T sub I pertenece al intervalo X sub I menos 1, X sub I. Y esto sería con I que va desde 1, 2 hasta N. Pues entonces llamamos suma de Riemann de f en los puntos T1, T2, Tk del intervalo AB a un elemento que notamos mediante S de F, T y P, lo que vamos a llamar a este conjunto de aquí, lo vamos a llamar nosotros T. Pues va a ser precisamente tomar el sumatorio desde K igual a 1 hasta N de, pues en lugar de evaluar el valor más grande, el valor más chico, voy a evaluar en cada uno de estos puntos. Pues f de t sub k, y aquí seguimos multiplicando por la amplitud de nuestro intervalo x sub k menos x sub k menos 1. La única diferencia con Darboux cogía por un lado el máximo, por otro lado el mínimo. Riemann dijo, yo cojo un punto cualquiera de este intervalo y ahui. Y con eso es suficiente. No solo es suficiente, sino que tenemos un resultado que nos permite ver qué ocurre si la función es integrable. Y proposición, si f es integrable, entonces yo puedo calcular 1 partido b menos a, es decir, la amplitud de nuestro intervalo, por el valor que tenga nuestra integral entre a y b de f de x diferencial de x. Esto nos va a dar precisamente el límite cuando la n tiende a infinito de 1 partido por n por el valor del sumatorio desde k igual a 1 hasta n de lo que vale f en cada uno de esos puntos t sub k para una cierta partición. Realmente estamos calculando el límite de la suma de Riemann cuando la partición que estamos cogiendo es una partición uniforme y va de 1 partido por n en 1 partido por n. De este modo, este x sub k menos x sub k menos 1 vale 1 partido por n y lo puedo sacar fuera del sumatorio porque ya no depende de k. Es decir, que puedo estudiar este concepto de integral a través del límite de sumas de Riemann. Que también podríamos hacer un proceso de decir, oye, ¿cuándo realmente algo se llama integral de Riemann? Se llama integral de Riemann cuando, independientemente de la partición que yo coja, estas sumas son cada vez más chicas y aproximan mejor. Sí, podríamos hacer todo ese proceso igual que habíamos hecho con la integral de Darboux y definir de ese modo lo que sería el concepto de integralidad Riemann. Pero resulta que tenemos un resultado fundamental aquí. Que dice, mira, no hace falta que te pongas también a ver todo el modo de integralidad Riemann.
Tú estudiate o desde un principio lo que sería la integridad de Darboux, que es lo que hemos hecho aquí en desarrollo, o estudiate bien desarrollado lo que es la integridad de Riemann, que no lo hemos hecho, simplemente hemos introducido el concepto de suma de Riemann y una noción un poco intuitiva, porque al final resulta que f es integrable Riemann, pone aquí entre paréntesis Riemann, si y solo si f es integrable Darboux. ¿Consecuencias que tiene esto? Pues que al final terminamos llamando integral de Riemann, integral de Darboux a lo que nos da la gana porque las dos cosas son equivalentes. Entonces, en la práctica hay una diferencia entre lo que es el concepto de integral de Darboux, que es con las sumas superiores e inferiores, y lo que es el concepto de integral de Riemann, a través de lo que llamamos las sumas de Riemann, que es para una partición y tomamos valores arbitrarios del intervalo, pero ambos conceptos son equivalentes, entonces nos da igual trabajar con uno que con otro. ¿De acuerdo?